El año 2025 estaba llamado a ser el año de la Titan Desert. Y esto está siendo un poco infierno. Ya han pasado muchísimas más cosas este año. Algunas que me han dejado sin habla. ¡Eres imbécil! En este resumen vais a ver lo que ha sido mi año, el año 2025, en el que empezamos preparando la Titan Desert y hemos acabado haciendo mil historias. ¡Hombre! Querido. ¡Bienvenido! ¡La estamos petando! Vamos muy bien, muy Con bien. dos puertos. Vamos estupendamente. Bienvenido al canal. Eduardo y Somos como niños. feliz. Quedan 3 santos para completar. ¡Vamos! Estamos ahí. Que te tiro. Esto es un sin Dios. Ajustadico para marcar tripa. Vamos muy bien. Y 2 días antes de la boda, lo recuerdo, ¿eh? Me acabo de picar una abeja en la lengua. Somos los últimos, somos los últimos. Los últimos de Filipinas. Que coja aire. Eres imbécil. Bienvenidos al resumen del año 2025. Este es mi mejor año, yo creo, en bicicleta y es el año en el que mejor me lo he pasado. En este vídeo vais a ver A ver, que yo la vea. los resúmenes de las marchas que hemos hecho, de las locuras que hemos hecho unas cuantas locuras, y de la Titan Desert, que es aquello con lo que empezamos el año. El único foco era la Titan Desert y luego ya te digo que han ocurrido muchísimas más cosas. Muchas gracias por estar ahí todos, que siempre me apoyáis muchísimo. Lo que vais a ver ahora es el resumen del año 2025, que ya os digo que para mí es el mejor año con diferencia. ¡Viva 2025! El año 2025 empieza con los entrenamientos para la Titan Desert, totalmente marcado todo para entrenar la Titan Desert, una carrera de 6 etapas por el desierto de Marruecos, Los 3 hombres sabios iban cruzando el desierto. en el que las pasamos canutas en muchos aspectos. Aquí os dejo los resúmenes de todas las etapas, grabamos vídeo en cada una de las 6 etapas, pero yo de esta aventura me quedo con el equipo You Spirit. Vamos, que fue impresionante. Este año podemos decir, sin temor a equivocarnos, que es irrepetible. Si no, alguno acabó con la tripa mal. De hecho, esta etapa que os pongo aquí arriba es la etapa 4, en la que la mitad del equipo estaba mal, con las tripas fatal, y el haber acabado aquella etapa fue lo más épico, yo creo, de toda la Titan Desert. ¡Pero qué exagerado, por Dios! ¿Volveré a la Titan Desert? Seguramente sí. Carrerón, con un gran equipo. Bilbao fue la primera marcha que hicimos en el año, en marzo de 2025, y fue una marcha muy buena. Lo guay es que estuvimos con Álvaro y con Iván. Iván, ¿qué tal? Álvaro, pasó una cosa muy curiosa. Por una serie de historias íbamos haciendo el recorrido súper bien y al final Iván y yo nos relajamos. Álvaro se fue por la corta porque había tenido una avería, nos relajamos y nos cerraron el vivero. Iván, nos han cerrado el vivero. Tío, no sé qué ha pasado. Yo soy feliz con mis trolacas. Sí, porque, o sea, vamos en tiempo, hay un montón de ciclistas, no sabemos qué ha pasado, que nos han cerrado el vivero luego y no pudimos subir. Así que uno de los retos que ya tenemos para el 2026 es subir el vivero en la Bilbao. Te cuesta, ¿eh? Te cuesta. Porque nos quedamos con las ganas y un poco cabreados, y sobre todo un poco con la cara de imbéciles de no haber subido y tirado por nuestra cuenta. Pero bueno, la Bilbao estuvo muy bien, el tiempo fantástico y los paisajes y las cosas que vimos está genial. Mirad, ahí donde sea que aparezca la tarjeta con el vídeo de la Bilbao, porque es espectacular. Es algo espectacular, señor. Primer año, y ahí ya se empezaba a notar todo el entrenamiento de la Titan Desert. Estábamos bastante bien. La Itzulia Basque Challenge, así se llamaba. ¡Qué locurón! Era una marcha cicloturista que se hace en abril. De hecho, la Titan Desert era en mayo y ya no teníamos las bicis de montaña, así que nos vino de maravilla hacer una por carretera. Y es la misma etapa que hacían los profesionales en la Itzulia el día anterior. Tonto, Aquí tenéis todos los detalles en el vídeo de la etapa, pero fue
Imaginaos toda la etapa lloviendo, unos puertos como Cravelín Acabamos de subir Cravelín. unas locuras espectaculares, unas rampas del 18, venga, dale. Y lo más curioso de ese día fue que al pasar por Eibar, que la Etxulia salía de Eibar, al pasar por Eibar en uno de los tramos le dije a Ivonne, oye, ¿tú has pensado en ir a la corta en algún momento? Y ahí le dio un cortocircuito, como buen navarro, Ivonne, cabezón, quería hacer la larga y así lo hicimos. Fuimos Iván e Ivonne, hicimos la larga, nos mojamos, yo creo que fuimos de los poquísimos que hicimos la larga ese día. Y fue un día espectacular, inolvidable, en el que lo pasamos, la verdad es que muy bien. agua, tío. Iván, estoy relleno de chocolate ahora mismo. Impresionante. Y este año espero volver a hacerla porque, aunque ha cambiado de recorrido en 2026, increíble. Este 2025 ha tenido momentos de locura total en la que hemos hecho auténticas machadas. Yo por lo menos me lo he pasado fenomenal. Destacaría 4. El primero es la subida a este mostrenco de aquí, la Ega de Monreal. Muy sobrado. Casi me caigo varias veces, que está fatal para subir con carretera, hay que subir con bici de montaña. Y me lo pasé, vamos, fatal. Porque es que hacía frío, me mojé entero. Bueno, vamos a volver a casa y vamos a volver por carretera porque estoy medio muerto. Pero, gran subida. La segunda, el Veleta. Subimos con los amigos en la boda de Ángel y Patri. Hoy nos hemos venido hasta Granada porque alguien se casa. No. Ayer fue el cumpleaños de... No os invito a Y nada. hoy es el cumpleaños de Juanfe. Y yo el novio, ¿eh? Y este es el novio. Ojo. Los días que te quedan. La subida del Veleta, ¿qué decir? Dejo por aquí los vídeos de todo. La otra fue la subida al Tourmalet. Ahora en serio. Vale, una para Ángel. Fuimos desde aquí hasta San Marín, hasta Lourdes, y subimos por San Marín de Campán. Pasa, como eso. Voy a gozar de día. Una subida también de las más guays que hay. Había que hacer la mítica del Tourmalet. Y luego hay una que fue una locura justo después de la Titan Desert. De hecho, salí con el maillot de la Titan Desert. ¡Guau! Que me fui desde Pamplona hasta la Rau para subir la Rau por el lado francés. 200 y pico kilómetros, fue una barrabasada. 200 y pico kilómetros, yo estoy muerto. Claro, estábamos en la forma de la Titan Desert y fue espectacular. Esas han sido las 4 mayores locuras de este año. Eso no tiene importancia. Que yo me acuerde, pero esta de la Higa, vamos, qué sobra. Y llegó junio y llegó la Quebrantahuesos. Así es. La Quebrantahuesos, que íbamos en una forma también fantástica. Ocurrieron muchas cosas en esa marcha cicloturista. Aparte que, como veníamos muy bien de forma, hicimos un tiempo fantástico. Y fue una marcha en la que hizo muchísimo calor, muchísimo. Las ambulancias estaban todo el rato pasando por el calor. Están pasando una de ambulancias tremenda. Y ya sabéis, 200 kilómetros, Somport, Mariblanc, Portalet, Hoz de Jaca, muchísima gente, muchísima gente. Además salimos de los últimos, con lo cual íbamos llegando atascados a cada avituallamiento. Demasiada gente. Pero para volver, para repetir, ya me he apuntado al sorteo del 2026, a ver si me toca. Quiero volver a la Quebrantahuesos porque es una marcha espectacular. Y este año, ya os digo, pasaron muchas cosas, aquí me dejo el vídeo. Y volveremos. La cicloturista de La Rioja fue una embarcada de bicho. ¡Turista de La Rioja, señores! Estamos aquí con don Javier Abrego. Que nos dijo, oye, vamos a hacer una cicloturista cortita, que está muy bien. Bueno, fuimos a Logroño a hacer, no sé, 100 y pico kilómetros, que fuimos, pero volando. Sí que es una marcha que fue un poco rara porque se paraba mucho rato para reagrupar a toda la gente. No, que estamos aquí. Se ha parado la sombra, jodido, ¿eh? Paraos en mitad de la carretera. ¿Por qué? Yo qué sé. Pero fuimos a tope y fue la primera marcha, yo creo, que he conseguido ir con el grupo de cabeza un buen rato. Aquí en el vídeo vais a poder ver todo. Muy bien organizada, me encantó, muy poquita gente, no llegábamos a 500 personas. ¡Tampoco somos tantos! Y luego una buena comilona nos pegamos.
Gran marcha esta. Y volvimos a la Indurain. ¿Qué, te fuiste a hacer unas fotocopias? La Indurain, marcha cicloturista tradicionalísima en Navarra. Y esta edición del 2025 fuimos también con Bicho, con Mazo y con Félix. Creo. Por ahí andaremos. Oye, y esta... ¡Ya que mira aquí! Y eso, Mazo tuvo un pequeño percance. Dejo aquí el vídeo para que la veáis. Fue una marcha en la que hicimos la corta, la de 100 kilómetros. Un día espléndido, un solazo impresionante. También en muy, muy buena forma. Y fuimos demasiado rápido. Acabamos demasiado rápido. Ok, Todo ok. ok, realmente hicimos la de 100, que es la mediana, porque luego han sacado una de 60 kilómetros. Dicen que la del 2026 va a ser la última Indurain, así que nos apuntaremos también para hacerla. En el vídeo vais a poder ver cómo fuimos el día que hizo y la de gente que hay. La verdad es que Miguel Indurain sigue congregando a muchísima gente y su marcha es de las más, bueno, de las más importantes de toda España. Gran marcha la Indurain también. Extreme Bardenas, o la Bardenas Extreme, y yo no tenía ni idea de dónde metía. Aquí ocurrió todo lo que puede ocurrir. ¡Te odio! Salimos Pau, Ivonne, Iván y yo, el equipo de la Titan Desert, muy bien también de forma, espectacular. Estuvimos muy adelante al principio y de repente ocurrió algo inesperado. Me picó una avispa en la lengua. Me acaba de picar una abeja en la lengua. Y de repente se me empezó a hinchar la lengua. Me dieron hielo. Intenté seguir un poco y poco a poco el hinchazón fue bajando y pude acabar el recorrido largo. Muy bien, vamos con el equipo súper bien. ¡Hey! ¡Hemos vuelto! Vamos, chicos. Oye, ¿qué tal? ¿Os ha picado una avispa? Bardenas Extreme, súper recomendable, súper recomendable. Muchísimo calor, muchísimo polvo por el desierto de las Bardenas, en Navarra. Muy, muy, muy guay. Porque es un desierto que es totalmente llano, aunque hay alguna subida muy dura, y en el que se puede rodar a gustísimo. Fue un día de los buenos buenos. Aquí dejo el vídeo. Por aquí, lo dejo por aquí el vídeo. Eres un imbécil, un estúpido, un nemo, un cretino. A ver si lo encontráis. Y en septiembre llega la Larra Larrau. Una marcha en la que yo tampoco iba muy bien de forma. No recuerdo haberte preguntado ni una maldita cosa. Y dijimos, ¿qué narices? Vamos a apuntarnos porque es también tradición, lo hacemos todos los años. Solemos hacer la corta, pero este año fuimos a la larga, la Pere San Martín y Sarve y la Rau por la parte francés y luego Laza. Lo más duro que he hecho este año con diferencia, la Larra Larrau. ¡Hemos acabado la Larra Larrau! Sí, señor. No, pillo. Yo estoy muerto. O sea, No sé cómo he acabado esto, de verdad te lo digo. en la última subida ¡Vamos, chicos! se me ha cargado el móvil totalmente. Pero en cuanto a marchas, ninguna etapa de la Titan se le parece, ni cualquier otra etapa que hayamos hecho de ninguna marcha, de ninguna historia. La Larra Larrau, lo más duro con diferencia. ¡Lo más duro! ¡Ya lo sabemos! ¡No te repitas! Donde más sufrimos. Aquí dejo el vídeo. Podéis ver que fuimos con Iván y con Bicho. La verdad es que estos dos apuntaban a un bombardeo este año y lo pasamos bastante bien. Fuimos esperándonos, etcétera, y muy bien. Oye, dentro de lo que sufrimos fue una gran marcha y este año la haremos de nuevo. En septiembre llegó la Blan. ¡La Blan! La hablan. Oye, Blan. La Blan, que es la marcha cicloturista más antigua de España, yo no sabía. Pasa por 4 provincias, por Burgos, por La Rioja, por Álava y por Navarra. Por eso se llama La Blan. ¿Es fácil? No. Fuimos muchísima gente y lo pasamos, la verdad es que súper bien. Eso sí, una marcha muy rápida, pero muy rápida es muy rápida. Un solo avituallamiento para coger pues, comida, te dan una bolsa. Ahí pudimos estar un rato con Abel Rodríguez, que conocí este año y es un chaval majísimo también, y lo pasamos fenomenal en esa marcha. De este 2025 me quedo con la gente con la que hemos andado, con la que hemos rodado, tanto en bicicleta de montaña, que me han aguantado siempre que me he perdido prácticamente todas las veces, como en bicicleta de carretera. Con todos los amigos con los que hemos salido,
muchísimas gracias a todos, a la gente que veis los vídeos, que los comentáis, que me saludáis en las marchas, en todos lados. Muchísimas gracias a todos. El 2025 ha sido fantástico gracias a vosotros. Gracias a vosotros sin duda. Nos vemos en el 26. ¿Qué traerá el 26? No sé. No tengo ni idea. Tú no sabes nada. Yo nieve. Pero muchas gracias a todos. Muchísimas gracias porque ha sido fantástico. Darle al like si os ha gustado el vídeo. Ahora, pin, le dais ahí abajo a me gusta y os suscribís si os ha gustado algo del vídeo. Y si...